13 de la tarde y para hablar de los trastornos de alimentación vamos a saludar a la doctora Maritza Rodríguez. Ella es médica psiquiatra, máster en epidemiología clínica, codirectora científica del programa Equilibrio. Ya ella nos explicará sobre este programa. Tiene mucha experiencia en conducta alimentaria, trastornos de la conducta alimentaria y la saludamos en Salud y Algo Más. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes, Carolina y Camila, y un saludo a toda la audiencia. Doctora, yo creo que una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer respecto a los trastornos de alimentación es cómo darse cuenta que está padeciendo uno, tanto uno mismo o otra persona. ¿Qué hay que ver, qué hay que revisar? Sí, esa es una pregunta muy importante porque digamos que en general las personas de todas las edades, tamaños, orientaciones sexuales, estamos de alguna u otra manera insatisfechos con alguna parte de nuestra apariencia física. Digamos que eso es casi una constante, pero uno debe preocuparse cuando incurre en una forma de actuar frente a la comida, bien sea con relación a lo que ingiere, por ejemplo, porque restrinja voluntariamente la ingesta alimentaria, aún sacrificando la salud física con tal de perder peso o no ganarlo, como pasa en la anorexia, o cuando uno pierde ese control y por el contrario se va al otro extremo, a no poder controlar, no poder parar de comer y siempre estar pensando en el tema todo el día. Digamos que la comida, el peso, el contenido de los alimentos, la forma y el tamaño del cuerpo se vuelven como un eje alrededor del cual gira absolutamente todo en la vida. Eso, cuando adquiere esas proporciones, uno debe preocuparse, independientemente de qué peso tenga. Porque recuerden ustedes que los trastornos de alimentación ocurren en personas con peso normal también, ¿no? Sí, y ese tema que toca me parece muy interesante porque es que uno cree que la persona anoréxica o que tiene bulimia es extremadamente delgada, pero en realidad vemos casos de niñas que tienen sobrepeso o mujeres que lucen en cuerpos, voy a decir comillas, normales, no sumamente delgados, pero en realidad también, aparte de verlo en mujeres, lo estamos viendo en los hombres. Yo quisiera a través de ese estudio tan maravilloso que ustedes hicieron en el programa Equilibrio que nos contara un poco cuáles han sido los hallazgos en cuanto a hombres y mujeres para que nuestra audiencia también entienda un poquito que no solo se trata de las mujeres y que no solo son las personas que son delgadas. Sí, eso fue un estudio que hicimos, en los últimos años hemos estado recopilando muchísima información de todos los pacientes que hemos podido atender durante 17 años, pero hoy en día sabemos que los trastornos de alimentación no son solamente un problema de adolescentes. Digamos que la pandemia visibilizó de una manera dramática la aparición de nuevos casos en niños y en niñas, pero además hemos estado observando cómo los trastornos de alimentación también se presentan después de la mitad de la vida, digamos en hombres y mujeres de la tercera década en adelante. Algunos de esos casos aparecen tardíamente, otros venían, digamos, desde la adolescencia y nunca se resolvieron del todo y las personas de alguna manera envejecieron o han envejecido con su trastorno alimentario a cuestas. Pero hoy, por ejemplo, sabemos que alrededor de entre el 2 y el 7% de las mujeres mayores de 40 años tienen algún tipo de trastorno de alimentación. Y como tú muy bien decías, no necesariamente las personas con anorexia tienen bajo peso. De hecho, en las personas adultas y en los niños, sobre todo cuando vienen de pesos altos, la pérdida de peso no alcanza a atravesar, digamos, el umbral de pesos críticos. De tal manera que tú puedes ver una persona con un peso aparentemente normal que está realmente enferma. Lo mismo pasa con el sobrepeso. No todas las personas que tienen sobrepeso están enfermas. Hay personas con sobrepeso perfectamente sanas, ¿cierto? Entonces, ese es un punto. Ahora, en relación con los hombres, hoy en día se hablan de trastornos de alimentación orientados hacia la musculatura. ¿Por qué? Porque a diferencia de las mujeres, en que el propósito obsesivo, digamos, es la delgadez, en los hombres puede ser el tono muscular, el desarrollo muscular, la masa muscular, y eso puede ser, digamos, como el revés de lo que uno ve en la anorexia en mujeres. Y
hay un problema de subdiagnóstico muy grande. Desafortunadamente los hombres consultan muy poco y nosotros los médicos no tenemos el conocimiento suficiente para sospechar clínicamente estos problemas en las personas adultas. Entonces, cuando vienen a consulta de cualquier clase y un médico pregunta por los hábitos de alimentación y los hábitos de ejercicio, y el señor contesta que está muy contento porque está por fin cuidándose y haciendo un entrenamiento muy riguroso para correr un triatlón, pues lo que suele suceder en esos casos es que el profesional se alegra mucho, lo felicita, y eso pasa alrededor en la vida de las personas, ¿no? Cuando empiezan a hacer dietas restrictivas buscando cuidarse y cuidar su peso y controlar factores de riesgo y hacer ejercicio, todo eso suena como debe ser, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos hacer todos para cuidar nuestra salud. Pero a veces esas dietas y esos entrenamientos exhaustivos son, digamos, una especie de velo detrás del cual ocurren cosas en el pensamiento y en el comportamiento que solamente la persona sabe. Y por eso los profesionales tenemos que estar muy atentos siempre y muy vigilantes, tanto en niños y niñas como en personas en la tercera o cuarta década de la vida o incluso más adelante. Doctora Maritza, vamos a saludar a Héctor, un oyente que tiene una pregunta para usted. Héctor, adelante. Sí, buenas tardes. Doctora, yo soy una persona pues ya de la tercera edad y hace poco me diagnosticaron gastritis crónica. Y bueno, entonces el médico tratante me ordenó los exámenes, pero no he logrado que la persona, la entidad, yo soy de régimen subsidiado, no he logrado que la entidad me conecte con el médico que me ordenó, porque dice que no hay agenda, que es difícil. Entonces no sé, doctora, a mí me cae mal todo el alimento, casi todos los alimentos me caen mal, especialmente lo que es grasas y azúcares. Entonces no sé, doctora, ¿qué me aconseja ahí? Si espero al doctor que me dé una cita o qué camino. Soy una persona pues que estoy muy bajo de peso porque estoy 10 kilos menos. Sí, Héctor, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que te recomendaría es que insistas en esa cita médica, porque digamos que una pérdida de peso de 10 kilos, no sé en cuánto tiempo ocurrió, pero acompañado de estas dificultades para tolerar ciertos alimentos y que todo te cae mal, lo primero que tiene que hacer uno es estar seguro de que cómo está el interior de tu estómago, de tu esófago, de tus vías digestivas en general, ¿cierto? Ahora, eso lo tiene que hacer un especialista en gastroenterología, ojalá, y de una vez descartado que existiera algún problema, por ejemplo, infeccioso, hay una bacteria que todos hemos oído nombrar, el famoso Helicobacter pylori, que cuando se excede en su población gástrica e intestinal, pues produce una cantidad de síntomas molestos como los que tú refieres. Ahora, si eso se descarta y se descartan otras razones, ya habría que entrar, Héctor, a mirar si tienes algún problema del ánimo, por ejemplo, que te está interfiriendo en las ganas de comer, si tienes algún problema ansioso que hace la misma cosa, interferir en tu apetito, o si tienes algún problema alimentario. Por ejemplo, hay una cantidad de razones por las cuales una persona en la tercera edad puede perder peso que hay que descartar primero que todo antes de pensar en un trastorno del comportamiento alimentario. Mira, doctora, nos dice una oyente, qué interesante esto, ¿los trastornos de la conducta alimentaria son curables totalmente o puede uno reincidir? Los trastornos de la conducta alimentaria son curables, digamos que la recuperación total, si la persona consulta oportunamente y recibe un tratamiento completo, un tratamiento interdisciplinario con todos los requisitos, puede alcanzar un porcentaje de recuperación total hasta el 70%.
El 30% restante, del 30% restante, digamos que hay un 15% de las personas 15 o 20% que permanecen sintomáticas crónicamente a pesar del tratamiento, y hay una proporción alta de personas con trastornos de alimentación, casi un 7% de personas que mueren como consecuencia de la desnutrición y complicaciones de la desnutrición o por suicidio. Recuerden ustedes que los trastornos de alimentación casi nunca vienen solos. La mayoría de las veces vienen acompañados de otros problemas del ánimo o de problemas serios de ansiedad. Entonces, cuando hay un factor, digamos, que perpetúa en el tiempo los síntomas, puede que los tratamientos no concluyan necesariamente en una recuperación total. Pero, al propósito de tu pregunta, de si existen recaídas, la respuesta es sí. Porque una manera, digamos, obsesiva de comer se puede volver un hábito. Y los hábitos, como cualquier hábito, por ejemplo, las personas que están tratando de dejar de fumar, puede que hayan dejado de fumar mucho tiempo y de pronto otra vez recaen, o que están dejando el alcohol, tienen mucha facilidad para recaer, por la misma razón, porque son hábitos que una vez se consolidan en el comportamiento, cualquier circunstancia externa adversa los puede volver a activar. Entonces las recaídas sí son posibles. De hecho, hay unas cifras que hablan hasta de un 50% en el primer año después de un tratamiento exitoso. Entonces, eso nos sirve para ir entendiendo que son enfermedades crónicas, que tienen un curso que suele ser crónico, que suelen tener recaídas en el tiempo y que necesitan mucho tratamiento y mucho seguimiento también. Vea, doctora, una pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo hacemos nosotros, quienes estamos escuchando Salud y Algo Más, para llegar a ver si encontramos algún tipo de síntoma o algún tipo como de banderita roja en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, para saber si esa persona está cayendo en un trastorno? Bueno, hay varias señales de alarma que, como dices tú, se constituyen en unas banderitas rojas. Una de ellas es una dieta autoimpuesta, no indicada médicamente, que la persona empieza a hacer de una manera muy rígida y cada vez va aumentando y aumentando más las metas de pérdida de peso, y nada le parece suficiente, y luego empieza a suprimir comidas enteras, y luego empieza o por el contrario, empiezas a encontrar olores raros en los baños, restos de vómito, restos de comida debajo de las camas. Todos esos son señales de que algo puede estar pasando. Igual cuando las personas hablan de manera obsesiva sobre el mismo tema y preguntan a sus seres queridos, a sus amigos, ¿cómo me ves? Me veo gorda, me veo flaca, estoy horrible. Cuando eso empieza a ser una presencia constante en la vida de las personas, ya deja de ser una preocupación natural, digamos, de la salud, y se empieza a convertir en algo obsesivo que debe prender las alarmas. Igual cuando las personas no paran de perder peso, o cuando no dejan, digamos, de comer por periodos largos y luego hacen unos episodios de atracones de comida en los cuales comen en exceso y luego compensan, bien sea vomitando o laxándose o ejercitándose el doble. Digamos, cuando eso se vuelve repetitivo, hay que prender las alarmas. Doctora, ¿qué pasa con las personas que se automedican? Hay muchos fármacos que sirven para suprimir el apetito. Entonces dejan de comer y dicen, si yo me tomo esto, si yo me inyecto esto, pues no me va a dar hambre. ¿Esto también es un tipo de trastorno de la alimentación? Puede serlo. Digamos que tú, me imagino que estás hablando de estos medicamentos nuevos que se llaman análogos del glucagón, que se están usando con mucho éxito en todo el mundo para el tratamiento de ciertos tipos de diabetes y de sobrepeso u obesidad asociados a problemas metabólicos. Pero también hay una cantidad de personas sanas que están buscando en esos medicamentos una salida rápida, ¿no? Para perder rápidamente peso. Algunas lo logran, otras no. Y eso no, digamos, eso no debe hacerse sin una supervisión médica y sin una indicación médica real.
porque ningún medicamento es inocuo, y los medicamentos todos tienen efectos secundarios que ponen en riesgo la salud. Por otra parte, esas no son soluciones a largo plazo. Es decir, si uno tiene un trastorno de alimentación, de pronto puede bajar de peso automedicándose, como dices tú, con estos nuevos medicamentos para que el vestido del matrimonio te quede bien en la boda que tienes programada. Pero una vez tú dejas de aplicarte esas inyecciones o de tomar esos medicamentos para suprimir el peso, pues te tienes que volver a enfrentar a que tu relación con la comida no es sana y muy seguramente tu peso vuelve a subir con muchísima frecuencia, escala más arriba de lo que estabas cuando empezaste a restringir. Entonces, digamos que la automedicación en cualquier tema, no solamente en esto, es inconveniente. Vea, doctora, otra cosa que le quiero preguntar sobre, por ejemplo, el ejercicio. Hay gente que cree que hacer 3 horas diarias de ejercicio está bien. Y yo siento, usted me corregirá, que es un desgaste, pues para las personas que obviamente no se dedican solo al entrenamiento, puede también darse un trastorno de la conducta alimentaria al hacer exceso de ejercicio, o la gente que dice prefiero dormir en lugar de comer, porque estos trastornos no son solo de dejar de ingerir alimentos si no estoy mal. Sí, tienes razón. Digamos que algunas personas usan el ejercicio como una manera de compensar el exceso de comida que ingirieron, por ejemplo, el día anterior. Entonces, tú vas a una reunión o un asado, por ejemplo, casi todo el mundo come efectivamente en los asados. Eso es parte del contexto social normal y cultural, ¿cierto? Pero si tú tienes un problema alimentario y eso es una preocupación obsesiva, muy seguramente todo el tiempo estás pensando, bueno, no voy a comer esta papa más, no importa, yo mañana me voy a doblar en mi rutina de ejercicio. Eso es usualmente una práctica compensatoria y ese no es un ejercicio, digamos, saludable. El ejercicio saludable es el que es regulado, el que mejora tu salud, no el que te trae otro problema. Porque con mucha frecuencia vemos que estas personas que se ejercitan en exceso para tratar de controlar el peso terminan enredadas por otro lado, terminan lesionándose, por ejemplo, y entonces tienen que parar súbitamente de hacer ejercicio, y ahí es donde uno ve rápidamente cómo se sube la angustia de estas personas que por fuerza mayor tuvieron que parar, por ejemplo, por una lesión. Ahí es donde empieza a hacerse muchísimo más visible la preocupación. Entonces, sí, el ejercicio es muy bueno, es una muy buena práctica de salud, siempre y cuando sea un ejercicio regulado, siempre y cuando sea un ejercicio razonable, pero no cuando es compensatorio. Doctora, una persona que fue diagnosticada con un trastorno de la alimentación cuando adolescente, ¿debería seguir consultando al psiquiatra durante toda su vida? Quiero decir, para no recaer, porque muchas veces el no tratamiento continuo de este tipo de enfermedades conlleva a que en la adultez pues se sigan presentando. Lo que pasa es que cuando uno es adolescente pues es más fácil que un padre o alguien se acerque a uno y lo controle, pero ya cuando alguien es adulto pues es mucho más difícil que alguien pueda ayudarlo. Sí, tienes razón, pero digamos que no necesariamente una persona que ha tenido un tratamiento en la adolescencia y ha superado un trastorno alimentario tiene que seguir de por vida yendo al psiquiatra a citas de control para prevenir recaídas. No necesariamente, pero parte del tratamiento que hacemos con estas personas es un entrenamiento en señales de riesgo que pueden predecir una recaída en demencia. Y tener muy presente que eso puede pasar. Es decir, que las circunstancias de estrés de la vida pueden volver a activar síntomas que ya estaban resueltos. Ahora, no necesariamente, como te digo, tienes que estar permanentemente yendo al psiquiatra, porque la vida tampoco funciona así. En la vida real, las etapas se pasan, las crisis se superan y la gente continúa. Pero sí hay que estar alerta, Pues doctora Maritza, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla para ampliar esta información sobre los desórdenes de la alimentación. Muchas gracias, Carolina. Con muchísimo gusto me pueden contactar en mi nombre, Maritza Rodríguez, @programaequilibrio.com, o en la página web www.programaequilibrio.com, aquí en la ciudad de Bogotá.